la presencia entre nosotros del candidato a primarias, Alberto Garzón, para liderar Izquierda Unida y llegar a la Moncloa, me gustaría preguntarle a Tania Sánchez de Izquierda Unida si es Alberto Garzón el mejor candidato para presidente de gobierno. Sin duda, el mejor candidato. Sin duda. Sin duda. Yo lo voy a apoyar, desde luego, lo he dicho ya en varios medios, en varios sitios, yo voy a apoyar a Alberto Garzón, claro que sí. Muy bien, hecho lo cual, ahora sí, José Carlos Díez, buenas noches de nuevo. Vamos a analizar el programa económico, lo que conocemos del programa económico a través de la entrevista que tuvo lugar el pasado domingo en El Objetivo. Vamos primero a hablar de la renta básica. Esto fue lo que dijo Pablo Iglesias. ¿La renta básica para todo el mundo es algo que usted va a proponer que continúe en el programa de Podemos? Que es una medida polémica, es una opinión, tan respetable como otra cualquiera, pero es una opinión. Polémica porque, vamos a ver si me sabe decir para cuánta gente, cuánto dinero, aquí mismo no me contestó la otra vez. A mí lo que me parece polémico son las privatizaciones, pero siempre respondo con respecto a la renta básica. ¿Cuál es la cantidad concreta? Depende de las circunstancias. No es lo mismo una señora de 45 años que tenga 3 hijos que una joven de 24 que no tenga hijos. Renta básica, yo decía, para todos y cada uno de los ciudadanos, ¿cómo se paga eso? Porque suena muy bien. Cualquiera dice, efectivamente, para quienes lo están pasando mal, los primeros. Pues haciendo algo muy sencillo, haciendo que la presión fiscal a las grandes fortunas en España se acerque a la media europea y haciendo que la persecución del fraude fiscal en España, que es escandaloso, se acerque a la media europea. Los que más saben de esto, Gesta, los inspectores de Hacienda, dicen, se conseguirían como mucho 63.000 millones con todo eso que usted dice, con todo eso. ¿Cómo vamos a pagar solo una medida del programa, que éramos con las demás, que está más allá de los 140.000 millones? Es imposible, aunque usted lo consiguiera, que no lo ha conseguido nadie. No podría ser. Porque estaríamos incentivando la economía. Cuando tú aplicas medidas que sirven para incentivar el consumo interno, las empresas funcionan muchísimo mejor y se genera muchísima más riqueza. Bueno, José Carlos, ¿es posible la medida de esta renta, que se plantea esta renta básica por parte de Podemos? Bueno, yo creo que por concepto, una renta básica universal, como ellos hablaban, es una renta no por tener problemas en una crisis, sino es una renta por ser un ciudadano. Y ellos mismos hicieron una estimación que yo leí de 140.000 millones, por lo tanto las cifras de ellos, ¿no? Ahora están reculando después del programa de las europeas y están diciendo que he leído un boceto de nuevo programa, vamos a ver, ¿no? Rentas de inserción ya hay. En tu tierra, en Euskadi, ya hay una renta de inserción y está funcionando. Creo que el Partido Socialista ha propuesto uno. Ahora hay una negociación y los sindicatos están proponiendo una cosa bastante razonable, que es una versión de los 400 euros del paro más amplia, porque los 400 vencen muy rápido, y sobre todo orientada a que la persona no esté subsidiada, sino vuelva al mercado de trabajo, orientada a planes de formación y un plan de seguimiento de reinserción similar a un programa que hizo Salvados en Dinamarca, ¿no? Claro, aquello es muy potente, no tendríamos tantos recursos, pero en ese modelo. Yo creo que por ahí sí, ¿no? La propia Carolina Bescasas aquí en este programa dijo ya habían bajado de 140.000 a 11.000. A mí 11.000 me siguen pareciendo mucho. Ahora contaremos los datos de déficit y de deuda, ¿no? El problema de todo, y por eso los economistas somos gente tan poco querida muchas veces, es que cuando llegas a la Facultad de Económicas el primer día te enseñan a hacer una pregunta. ¿Eso quién lo paga? Claro, en economía, si no hubiera restricción de dinero, ¿no? Pues no nos jubilaríamos a los 60, no trabajaríamos, seríamos felices, iríamos al cine, haríamos otra cosa, ¿no? O sea, que esa renta que se propone por parte de Podemos sería, para llevarla a cabo, ¿sería necesario subir la presión fiscal? Bueno, evidentemente. Ahora mismo hay un déficit público muy elevado y una deuda pública muy elevada y creciente. Por lo tanto, o aumentas la presión fiscal y corriges el déficit, o, bueno, estarías en otra alternativa. A lo mejor Podemos, esto lo tiene que aclarar. Yo creo que yo se lo he preguntado bastantes veces. Ellos dicen que van a seguir dentro del euro y cumpliendo las reglas. Eso te mete una restricción muy significativa. Parte de su programa se queda fuera de esa restricción. Por lo tanto, eso es una partida que hay que aclarar desde el principio. Rafael. Sí, yo creo que lo importante, y además todo el mundo lo entiende en este país, lo que hay que acabar es con el austericidio. Y el austericidio es lo que hace que la gente no tenga dinero en el bolsillo para poder ir a comprar. Y eso al final es una cadena que hace que no consigamos que esto se ponga en marcha, ¿no? Y lo que hay que acabar es con una cosa que se llama violaciones de derechos humanos. Y eso significa que no puede haber 2 millones de familias en este país que no perciban ningún ingreso. Hay que asegurar que los mínimos estén garantizados para todas las personas en este país por el hecho de ser personas. Y eso es lo que tenemos que garantizar en un Estado democrático. Y nosotros por eso estamos haciendo una propuesta democrática. Y luego hay que buscar los recursos, y estamos de acuerdo, vamos a hacer una reforma fiscal, vamos a meter la mano donde está el dinero y no aumentar lógicamente lo que se ha estado haciendo hasta ahora, presionando más el consumo, sino presionando lógicamente a aquellos que tienen, porque en estos momentos es el momento de que los que más tienen, aquellos que no han dejado de aumentar sus beneficios, empiecen a hacerse corresponsables de la situación económica del país, para asegurar que evidentemente nadie se queda fuera y no existen las bolsas de exclusión social inaceptables en una sociedad democrática como la estamos viviendo. Maruenda.
El problema es que ahora no hay programa, efectivamente, ¿no? Pero todos los mensajes que se están dando son mensajes inquietantes para los mercados. Es decir, España, la autarquía, el dirigismo, es decir, todo ese tipo de planteamientos no han funcionado nunca, es decir, se ha intentado. Yo siempre me gusta recordar que los países del este hicieron su propio mercado común y fue un desastre atómico, ¿no? ¿Por qué? Porque el dirigismo lo que hace es impide la libre iniciativa, impide que la gente tenga la lógica ambición de crecer y mejorar, ¿no? Son medidas que, bueno, que es verdad que suenan muy bien, es decir, en un país que tiene pues 5 millones de parados, de los cuales realmente son solo 2, 3, pero que es muchísimo igualmente, ¿eh? Porque luego hay una economía sumergida brutal, ¿no? En los países donde se ha sido más eficiente en combatir todas las tácticas de elusión fiscal, la economía sumergida, como Alemania. José Carlos es muy buen economista, creo que no me desmentirás, deben estar en el 12-15% de economía sumergida. Digo, para que sepamos de lo que hablamos. Entonces, claro, como tú, además lo decía muy bien José Carlos, siento unirme a ti, pero es muy acertado la frase, exacto, ¿no? ¿Eso quién lo paga? Porque claro, mira, el ejemplo de Bélgica es muy interesante. La empresa Ford Motors Company, una de las mayores multinacionales del mundo, Bélgica, una gran democracia, decide que no quiere seguir en Bélgica y se va, coge y se va. Es decir, es lo que puede pasar en España. Si las multinacionales que hay en España, que es un país donde hay mucha inversión extranjera, no se sienten cómodas, tardan una hora, media hora, lo que reúnen su consejo y se van, pagan, ¿eh? Eso sí, no hay problema. En Bélgica pagaron, pero Ford ya no está. Manuel. Sí, yo creo que el problema con las propuestas de Podemos es que ya no sabemos muy bien qué es esto de la renta básica universal, porque un día dicen una cosa y otro dicen otra, ¿no? Yo ya no sé si aquí se incluiría, por ejemplo, es una renta para todos los ciudadanos, incluido la hija de Botín, o solo para unos cuantos y tal. Las cifras van desde 145.000 millones hasta 11.000 millones. Y es que, claro, no es lo mismo meterse con la clase política, hacer una enmienda a la totalidad de todo, que hacer propuestas serias y solventes. El problema es que los números no cuadran, es que las cuentas hay que hacerlas sumas. Y aquí, en esto de la renta universal, y hay que saber de dónde sale el dinero. Nos da la sensación de que Podemos no está en eso. ¿Qué proponemos nosotros? Lo ha dicho José Carlos. Un subsidio para familias en desempleo de 450 euros, con 100 euros más por hijo, que llegarían hasta los 700 euros. ¿De dónde sale el dinero? Mira, el Partido Popular, que ha hecho en el presupuesto del año que viene, ha reducido el presupuesto de desempleo en 5.000 millones. ¿Qué dice el señor Montoro? Claro, es que como va a haber menos desempleados, pues vamos a ahorrar 5.000 millones. ¿Cuál es la realidad? No es esa. Es que la mayoría de los desempleados han acabado de agotar su tiempo de desempleo y van a pasar al subsidio o van a quedar sin ningún tipo de cobertura, o simplemente que están endureciendo las formas de acceso al subsidio. Nosotros decimos, oiga, si ustedes van a ahorrar esos 5.000 millones, utilícenlo para proteger a ese 1.700.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Ahí está el dinero. Esas son propuestas concretas, porque es que los números tienen que salir, hay que hacer las cuentas. A mí no me salen no las se puede cuentas hacer tampoco, propuestas así de cualquier forma. A mí no me salen las cuentas tampoco. Yo creo que es difícil hacer una propuesta de una familia y decir, nosotros la propuesta que planteamos para que las familias salgan de la exclusión es que cobren 700 euros. ¿Realmente piensa que con 700 euros puede vivir una familia? ¿Con cuántos miembros dice que vive una familia con 700 euros? No, nosotros no. No, pregunto, no sé porque si ha dicho un número de personas, es que no sé. He dicho 450 euros para las familias desempleados, que se aumentarían en 100 euros por hijo hasta los 700 euros. Hasta los 700 máximo. Este es un dinero, es muy importante saber dónde sale el dinero. Sí, precisamente. Si nosotros estamos hablando de una aplicación de la renta básica paulatina. Nosotros hemos dicho que se va a aplicar la renta básica mañana, no es verdad. Eso además es, pues bueno, pues lo clásico, ¿no? Es que volver a la brocha brocha gorda. Nosotros sí estamos planteando acabar inmediatamente con la situación de exclusión que tienen hoy ese 1.700.000, 2 millones, depende de quién haga las cuentas, ¿no? Eso es lo que queremos hacer ya. Lo que no puede ser es que haya situaciones de malnutrición infantil en un país que se llame democrático. Si los niños no comen, aquí no hay democracia. Pero ¿quién es el que ha salido en el Parlamento recientemente, por cierto, con la hilaridad de los diputados del Partido Popular, haciendo propuestas y poniendo encima de la mesa en el Parlamento la pobreza infantil? Hemos sacado un decálogo el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que supuso la gran hilaridad de los diputados del PP. Es decir, no nos vais a contar sobre pobreza infantil y sobre protección a la gente en desempleo. Lo que pasa es que hay que hacer los números. Hay que hacer los números. A ver, Rafael Merino y luego Tani Sánchez. Ya, lo triste de esto es que estamos viendo dos partidos, uno de extrema izquierda y otro de izquierda, peleándose los dos por subsidiar. Y nosotros hablamos por crear empleo. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es ser capaces de crear empleo para que la gente pueda trabajar, y ellos están nada más que pensando en el subsidio. Oye, ¿por qué no aportáis alguna medida para crear empleo? Manolo, no, déjame terminar, yo te he escuchado muy respetuoso. Tú te has tirado 10 años fuera de España por razones de trabajo.
Claro, y tú no te has enterado lo que pasó aquí con el Partido Socialista. Es que en 4 años... Déjame que hable un momento. Es que en 4 años echasteis al paro a 3,5 millones de personas. Es que congelasteis las pensiones de los mayores. Es que bajasteis el 5% el sueldo a los funcionarios. Es que dejasteis España en quiebra, que estuvimos a punto del rescate. Y ahora venís aquí a hablar de que tenéis la solución. Oye, haberla aplicado cuando habéis gobernado. Porque ahora los sacrificios que estamos haciendo los españoles es por culpa de la situación que vosotros dejasteis. Y claro, y ahora me voy al señor de Podemos, que estamos con el mismo rollito siempre de darle a la gente lo que quiere escuchar. Pero claro, es que esto hay que pagarlo, amigo. Es que esto hay que pagarlo. Es que aquí es muy bonito decirle, le voy a darle a la hija de Botín una renta básica, que no sepa que necesita la hija de Botín una renta básica, pero bueno, si vosotros se la queréis proponer, pues allá vosotros. Yo desde luego no, el Partido Popular no. Entonces, yo lo que quiero es que tú me digas, ¿qué medidas tienes tú para crear empleo? Porque el Partido Popular ahora mismo ha conseguido que cuando antes se creaba paro, ahora se cree empleo. Porque en el último año... Dejadme un momento hablar, porque como estáis todos contra... Es que no es verdad. No creamos... O sea, la gente no está empezando a trabajar, estamos creando paro. No, estáis dividiendo los puestos, estáis precarizando el trabajo que ahora mismo existe. Eso es lo que estáis haciendo. Estáis haciendo, es muy sencillo. Solo tienes que mirar las horas de trabajo. Las horas de trabajo de los empleados de ahora se ha dividido. Lo sencillo es que tú, como yo hago, te vayas a hablar con la gente que en el último año ha encontrado un puesto de trabajo. Y te puedo asegurar que con más o menos sueldo prefieren estar trabajando a estar en el paro. Porque cuando tú te metes en el mercado laboral, tienes la oportunidad de ir creciendo y de ir cambiando de trabajo y de ir mejorando. Estás hablando de un mercado laboral en que la gente con 45... Rafa, estás hablando de un mercado laboral en que la gente con 45 años ya no tiene perspectiva de volver a encontrar un empleo. ¿Quién dice eso? Te lo dice la misma gente que está contenta con encontrar un trabajo. Si con las medidas que ha puesto el gobierno en marcha, los mayores de 45 están encontrando empleo y se está creando empleo a los jóvenes. Breve, por favor. Vamos, mira, que acabe Tania, vamos con Bombonier. Ninguna, dos cosas. La primera, ninguna de las medidas que habéis puesto desde el gobierno, de las reformas, ninguna ha generado empleo. Ninguna. Todas han tenido que ver con apretar las condiciones de vida de la gente. Ninguna ha intervenido sobre lo central, que es cambiar el modelo productivo. Ninguna, ni una sola. Y luego una cosa, cuando habláis de sacar dinero, como nosotros sí tenemos un programa hecho y sí tenemos los estudios hechos y no necesitamos empezar de cero las cosas porque llevamos mucho tiempo haciéndolo, sabemos que hay, porque lo dicen los técnicos de Hacienda, 63.000 millones de euros que se pueden recaudar. ¿De dónde? Mira, de las empresas que ganan más de 1 millón de euros, no de los pequeños y los medianos autónomos que son los que vosotros apretáis, no, de las grandes empresas que ganan más de 1 millón de euros. Si queréis os cuento una metáfora, yo decía, adelante. No, vamos a ver, hablemos de Podemos, ¿no? Hablemos de Podemos y de su programa. Y empiezo por donde ha empezado el profesor Díez, mi admirado profesor Díez. Ha dicho algo que es cierto. Cuando se entra a la Facultad de Económica, lo primero que te dicen, ¿esto cómo se paga? Pero la carrera dura 5 años, ¿no? Cuando termina la carrera, uno sale pensando en una cosa y otro sale pensando de otra. Uno dice cómo se puede pagar una cosa y otros dicen cómo se puede pagar otra. Por ejemplo, en la misma facultad hay 2 teorías con respecto a la banca. Unos dicen que a los bancos hay que dejarlos caer y otros dicen que los bancos hay que salvarlos. Y yo me hago la misma pregunta, ¿con qué dinero? ¿Cómo se paga? Lo que pasa es que en la política luego tiene soluciones para una cosa y para la otra. Porque desgraciadamente no está en manos de los economistas. Los economistas salen de un lado, de otro y entreverados. A mí me gusta, por ejemplo, mucho uno de los que está dirigiendo el programa de Podemos. No creo que sea un indigente de la teoría económica, como es el profesor don Juan Torres. Me parece que es una eminencia en el ámbito de la economía. Por tanto, yo quiero escucharlo y quiero escuchar sus propuestas. Quiero decir con esto que yo si menosprecio a unos economistas, ni valoro ni sobrevaloro a otros. Lo único que digo que la solución de esto, lamentable o afortunadamente en mi caso, es política, no de economistas. Los economistas estaréis al servicio con vuestro conocimiento y la academia de poner en marcha unas medidas u otras con el máximo rigor. Pero son decisiones políticas las que hacen falta. Algunas serán más o menos locos. Yo recuerdo cuando se discutía de manera fogosa las 35 horas. Unos economistas defendían unas cosas, otros defendían otros. La jubilación, bueno, pues es verdad que en nuestras circunstancias a lo mejor la de los 60 años no es posible, pero debo de recordar que en algunos Estados miembros de la Unión Europea existe o ha existido. Por tanto, la economía está muy bien, pero esto es política, no solo esto es política. Con respecto a lo que has oído, y antes de pasar con el siguiente punto de económico, veo que apuntabas aquí algo. Sí, ¿no? Es el debate de siempre. Sí, yo entiendo que la política tiene una función, pero ¿la política puede cambiar la ley de la gravedad?
No. Es que las cosas caen para abajo. ¿Y los economistas la pueden cambiar? No, pero esto no es economía, esto es una regla contable. Sí. Es que Sí, las pero- cosas, cuando tú propones... Pero es lo mismo Keynes que Milton En cualquier Friedman. presupuesto público o privado, tú cuando propones una propuesta de gasto, tienes que proponer una propuesta de financiación. Sí, es que sí, si de no, acuerdo, no de se acuerdo. puede hacer. Igual, economía viene de economía, es la ciencia del hogar. Y en el hogar todos lo sabemos. O sea, cuando vas a hacer un gasto es o porque tienes el dinero o porque un banco te da la financiación. Nada más. Eso es una regla que se tiene que cumplir. Sobre el tema de... Bueno, han dicho que si esto es democrático o no. Yo, antes de que naciera Podemos, Rafael, yo presenté un libro aquí con Iñaki, se llama Hay vida después de la crisis. Yo pedía una renta de inserción. O sea, que es que parece que habéis inventado la rueda. O sea, esto ya está inventado. Yo creo que hay un problema muy grave, que lo ha descrito muy bien Rafael, que es que el Partido Popular y el Gobierno siguen en negación absoluta de la realidad. Rafael, te he puesto las cifras. Desde que llegasteis a la Moncloa, hay 800.000 personas menos trabajando en los afiliados a la Seguridad Social, según los datos de tu ministra Báñez. Hay 1 millón de personas que han perdido la prestación por desempleo y están en la pobreza extrema y necesitan una renta básica. Y hay un 25% de empleo juvenil que no tiene expectativas, Rafael, que yo doy clases en la universidad, que voy por la calle y que están muchos votando a Podemos porque piensan que no se puede ir a peor y que ellos están proponiendo cosas alternativas. De hecho, yo he venido hoy aquí a explicarles de que sí se puede ir a peor. De hecho, con Podemos iríamos a peor. Pero evidentemente hay que negar la realidad. En los últimos datos de la ministra Báñez, eliminando el efecto estacional del verano, desde el mes de mayo hasta octubre se han creado 35.000 empleos asalariados. Si sigues a este ritmo, a mí me salen 70.000 y tardarías 11 años en recuperar el nivel de empleo que había cuando llegasteis a la Moncloa. Ya no hablo de la precariedad y de las condiciones de trabajo. Entonces, no se puede negar la realidad. Aquí hay un problema en la calle y el Gobierno tiene el boletín oficial del Estado y si no, lo he vuelto a proponer aquí. Me dejáis a mí el BOE 24 horas y yo resuelvo lo de la renta básica. Es que vosotros tenéis el Gobierno. José Carlos, tú eres un fenómeno, claro, estás un poco escorado hacia donde estás escorado y entonces vaya, ahora es culpa que estoy datos escorado. me lo pones como a ti te interesa, claro. Como a mí me interesa, si son datos de tu ministerio. Perdona. Son datos oficiales de tu ministerio. Perdona, pero es que tú no me has puesto ahí al lado Seguridad Social último año, más 300.000 afiliados. Ese dato no me lo has puesto en la pizarrita. Pero y del 2011... Es que, José Carlos, oye, hay que ser un poco objetivo con la realidad. O sea, este país... Te pongo en la pizarrita, más 300.000. Ponme ahí, más 13. Vale. Uy. ¿Me das? Hombre, espera. Se me cae la... Me gusta que ya ni pidáis permiso. Como en casa. Con permiso del director. Adelante. No, el rotulador no lo puede coger. No lo puede coger. El rotulador no puede coger. Toma, Rafael, para que te defiendas. Claro, pon ahí, más 300.000. Venga, ponlo. ¿Vale? Pero dame un plan para este millón. Esta gente está desesperada, Rafael, Están comiendo los comedores sociales. Viene aquí el padre Ángel. Pero ¿tú te crees que el Partido Popular, que pues dame un plan. Tú tienes el BOE, dame un plan. Bueno, ¿me dejas hablar? Sí, adelante. Venga, dame un plan. Dame un plan, Vamos a ver, que estamos haciendo el plan, que estamos creando empleo. José Carlos, tú no me admites que estamos creando empleo. Que tardas 11 años. Que se mueren de hambre en 11 años, Rafael. Que tardas 11 años. Vamos a ver. Vaya, nadie se muere de hambre. Y Caritas no da de comer a la gente. Por eso no se muere la gente de hambre. O sea, que el gobierno de este país es olvida ideología. Sé economista. Sé economista. 300.000 seguridad social, más 274.000 nuevos empleos netos. ¿Vale? Vale. O sea, esto es programa. Esto es programa. Tú me dices, hay gente que lo está pasando mal. Claro que lo sabemos, pero ¿tú te crees que las mujeres y hombres del Partido Popular no estamos dedicándonos a intentar sacar a este país de la crisis? ¿Tú te crees que nosotros no somos conscientes de que estas familias que hay aquí lo están pasando mal y muchos de los que nos están viendo por la televisión? Pero tú, ¿a qué te crees que nos estamos dedicando? Pues te estoy preguntando, ¿a qué os estáis dedicando? Es que mira, es que es fantástico, mira, porque tú, que has sido una de las personas que cuando ha gobernado Zapatero ha sido una persona muy escuchada por Zapatero y por su gobierno, vienes tú aquí a una pizarra a demostrar que lo que el Partido Popular que está haciendo, que es cambiar este país y mejorando este país, tú vienes a decir que todo está mal y que lo bueno era lo que hicisteis vosotros. Eso es lo que tú estás diciendo en esta pizarra. Ahora puedo hablar yo ya, ¿no? Sí, puedo hablar yo ya. Rafael, vamos a escuchar, es que hay otros totales que escuchar. Desde luego, o sea, de resolver el problema del paro ni idea, pero de informarte tampoco. Yo nunca he sido... No, escúchame un momentito. Tú sabes lo que te he dicho. Tú sabes lo que sabes. Yo he trabajado 10 años en una empresa privada. Que ya lo sé. Que me dejes hablar, que no. 10 años en una empresa privada y nunca he asesorado al gobierno de Zapatero, y tú lo sabes. Tu gobierno sí me ha llamado a la Moncloa y también les he asesorado a ellos. Fíjate si escuchamos. Te voy a explicar una cosa.
¿te has enterado que Mario Draghi ha dicho que hay riesgo de una tercera recesión en Europa? ¿Te has enterado que el gobernador del Banco de España, que lo ha puesto tu amigo Guindos y que es amigo del ministro, ha dicho que hay riesgo de desaceleración? Te estoy diciendo que estos datos son el retrovisor y que vas mirando hacia atrás para estamparte con la farola. Pero ¿lo ves? Los últimos 6 meses... tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Rafael, con tu permiso, sí, adelante, te invito a que te sientes. Vamos a continuar hablando en esta ocasión de otro tema muy debatido dentro del programa de Podemos, la deuda. Escuchamos. El impago de la deuda es otra cosa mucho más grave. Nosotros nunca hablamos de impago de la deuda. Antes tampoco hablamos de impago de la deuda. Hablamos hablamos de una auditoría ciudadana que estableciera qué partes de la deuda no eran legítimas y las partes de la deuda que no son legítimas no se pagan. Yo lo tengo aquí, y declarar su impago tras, como usted ha dicho, la auditoría ciudadana. Claro. Eso ha sido eliminado. No me reconoce que están moderando el mensaje, que del impago hemos pasado a la reestructuración. ¿Esos eufemismos que tanto se le critican a la casta? Es una manera de que cuando hablamos con los medios de comunicación no se pueda trasladar el mensaje de estos no quieren pagar deudas que tienen. Ustedes mismos en las nuevas propuestas eliminan ese concepto y yo le digo, lo ponen por escrito, significa hay que vencer el discurso de que no queremos pagar las deudas, lo ponen por escrito incluso. Y yo le digo, ¿les da miedo el miedo que da ese mensaje, sí o no? ¿Nos preocupa? Nos preocupa enormemente que nuestras palabras se utilicen para hacer daño a una suerte de propuestas razonables. Por eso nosotros decimos, ¿se entiende mejor cuando hablamos de reestructuración de la deuda? Claro que se entiende mejor, por lo tanto, utilicemos conceptos que sirvan para explicar mejor lo que estamos proponiendo. Bien, de la deuda y el pago de la misma y de la jubilación a los 60 que propone Podemos, hablaremos a vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo, aquí en la sexta. De 2 minutos que pasan de las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, sexta noche, analizando el programa económico de Podemos. Hemos hablado, se ha citado aquí a los economistas que colaboran en la elaboración de este programa económico. Vamos a conocerles un poco más, vamos a saber quién está detrás del programa económico de Podemos. Andrea. ¿Quién está detrás y qué proponen a Pablo Iglesias? Lo anunció él mismo en este plato. Podemos ha pedido a Vicens Navarro y a Juan Torres la elaboración de un programa económico de rescate ciudadano para aplicarlo durante los primeros 100 días de gobierno. ¿Pero quiénes son? Empezamos por el profesor Vicens Navarro. Ha colaborado con los gobiernos de Allende en Chile, con los socialdemócratas suecos, el de Cuba, Estados Unidos o el de Felipe González. El catedrático Juan Torres ha colaborado con el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Ambos critican la austeridad y defienden la necesidad de realizar una auditoría pública de la deuda para ver qué parte corresponde a los bancos. Y esa cifra, escuchen, no pagarla jamás. Esa deuda es inmoral. Se ha creado en bases a un engaño. No tienen por qué una ciudadanía en un sistema democrático pagar esa deuda. Es inevitable poner sobre la mesa una reestructuración de la deuda. Hay que dilucidar, entre las cosas, qué proporción de esa deuda ha sido una deuda legítima y cuál no. Bueno, pues no pagar la deuda, nacionalizar sectores económicos estratégicos y crear una banca pública para que el dinero llegue a las familias y a los pequeños empresarios. Ahora con la banca privada, dicen, es imposible. ¿Por qué salvar esa banca? Se podría haber creado una banca pública en la que garantizara el crédito. Es necesario un sector público financiero que garantice financiación, es necesario apoyar a la mediana empresa, es necesario obtener ingresos pero generando más. Y vamos con la tercera de las propuestas que le dan a Pablo Iglesias. Incrementar el gasto público para financiar el estado del bienestar. Quieren una política fiscal como la sueca, con menos impuestos, incentivos a las empresas, a las familias y potenciando, vean, la inversión en I+D. Podemos aumentar el ingreso de la gente, llegando a acuerdos de distribución de la renta más equitativa, con una reforma fiscal que vaya hacia la equidad. Supóngase que en España tuviéramos una política fiscal como Suecia. ¿Sabe usted cuántos dineros incorporaría el Estado español? No. 200.000 millones de euros. Con eso se puede reducir el déficit y crear mucho empleo. Y aquí van las dos últimas: aumentar el salario mínimo y reducir la edad de jubilación, como hemos comentado aquí. Son las otras propuestas de Navarro y Torres que comparten con Podemos. Esto es lo que hay. Profesor, ¿qué palabras tienes para estos dos economistas? Ellos hablan de 200.000 millones de euros que se recuperarían. Sí, primero, yo a Vicens Navarro no le conozco, a Juan Torres sí. Él mismo es una persona bastante humilde y no dice lo que dice Podemos, que son los economistas más brillantes de España. Yo estoy en muchos foros económicos, veo a muchos economistas y en los foros importantes nunca están Juan Torres ni Vicens Navarro. Son gente que es verdad que tiene una visión alternativa y antiglobalización y están en lo que sería la economía alternativa. Yo solo voy a dar
un libro que me he leído de ellos, que es un libro bastante amplio, que escriben con Alberto Garzón de Izquierda Unida, creo que ellos eran colaboradores de Izquierda Unida antes de Podemos, y donde se llama Hay alternativas, que es lo que intenta vender Podemos. El libro tiene un capítulo muy bueno al final que se llaman propuestas concretas, y era muy grande, digo, voy a ir directamente a las propuestas concretas. La primera propuesta concreta de Torres, Garzón y Navarro es crear un gobierno mundial para reducir los intereses privados. La segunda es reducir el gasto militar mundial 1/3, donarlo a Naciones Unidas y reducir la pobreza mundial. La tercera es que cargarse la ley de independencia del Banco Central Europeo, que únicamente tienes que cambiar los tratados de la Unión por unanimidad de 28 países y cambiar 18 constituciones europeas. Entonces, yo solo pido de nuevo realismo. Esta es la situación. Igual que le pido al Gobierno y al Partido Popular, le pido a Podemos, al Partido Socialista, a todos los partidos. La situación es que nuestra deuda, y voy a dar de nuevo datos oficiales, se ve como Rafael tiene esa capacidad, me ha comido la pizarra, pero bueno, estamos en 1 billón de euros. No pongo los 12 ceros, Rafael, que se me salen, ¿no? Y el déficit, según el Instituto Nacional de Estadística y lo último que le ha mandado a Eurostat, entre junio del 2013 y junio del 2014 está en 60.000 millones de euros. Este es el segundo déficit público más alto del planeta. Tenemos la segunda deuda externa más alta del planeta y es un país altamente endeudado. Entonces, lo que está proponiendo Podemos, que el señor Pablo Iglesias miente con Ana Pastor porque en el mismo programa dice que va a impagar los gin tonics, ¿no? Entonces, o sea, sí han dicho que van a impagar, van a hacer una auditoría de deuda y lo ilegítimo, y a mí me lo ha dicho en un programa de televisión directamente, no lo van a pagar. Bueno, ¿cuál es el problema? Se ha dicho que los mercados están nerviosos, no es cierto. El gobierno español está emitiendo bonos a 2 años al 0,60 o al 1%, ¿no? Un bono a 2 años es una cosa donde tú, al principio, el inversor le da al gobierno, vamos a suponer, 100 millones de euros, durante esos 2 años el gobierno le paga el 1%, que sería 1 millón, ¿no? Y al vencimiento le devuelves los 100 y el millón, ¿no? O sea que serían 101. Vale. Si un inversor, yo soy un inversor de eso, yo tengo dinero en un fondo de inversión que compra deuda pública, la seguridad social que paga las pensiones de las personas que están aquí, de los telespectadores, tiene deuda pública, el fondo soberano noruego de las pensiones noruegas tiene deuda pública. Con esa deuda pública ellos no saben en qué se usa, pagamos pensiones, pagamos sanidad, pagamos funcionarios, pagamos todo el gasto público. Si un inversor hoy pensase que Podemos va a ganar y le va a hacer una quita de deuda, supongamos, del 20%, o sea, en vez de recibir los 100 que le había prestado, va a recibir 80, lo que haría el inversor hoy es irse y pedir, como están haciendo en Grecia, un 10% de tipo de interés por la deuda pública. Si ellos mismos dicen que hay que reactivar el crédito para las pymes, si por la deuda pública pagas el 10%, a las pymes le subirías el tipo de interés al 10% y a las hipotecas le subirías el tipo de interés al 10%. Entonces, el tipo de interés es como el salto de altura. Si te lo ponen al 10%, las empresas no saltan, las economías entran en recesión, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Grecia. Grecia ha hecho un impago de deuda y desde 2011 hasta aquí ha destruido empleo. O sea que es verdad que en alguna situación extrema el impago de deuda es absolutamente necesario, pero es como que te amputen una pierna. Lo que no nos pueden vender es que la amputación de una pierna es la virtud y la vida, porque es lo que te va a salvar y va a acabar con el austericidio y todo lo que están contando, ¿no? A ver, vamos a ir con Inda y luego Mayoral, ¿de acuerdo? Hay que decir que los dos asesores de Podemos, el señor Navarro es un hombre con cierto prestigio, pero el señor Torres es un iluminado, es un señor que dice que los grupos financieros son terroristas porque matan, por su culpa mueren muchos millones de personas. Es decir, que la gente que trabaja en un banco es un terrorista, según la interpretación de estos señores. Estos señores han colaborado con la política económica de la dictadura venezolana. Y hay que decir que la dictadura venezolana, ahí la renta per cápita, lo que percibe de media cada ciudadano venezolano es 11.000 euros al año. ¿Sabéis de cuánto es la inflación anual en Venezuela? Del 39%. En Venezuela, como bien he dicho antes, hay cartillas de racionamiento. Tú vas a un supermercado y las estanterías están vacías. No tienes producto, no puedes comprar libremente, no hay de todo para comprar. Unos días tienes papel higiénico, otros no, unos tienes desodorante, otros no, maquinilla para afeitar unos días, naranjas sí, otros días no. Es decir, esos son los lumbreras que asesoran al señor Iglesias en un programa que es una auténtica aberración, es impracticable. Luego, la deuda externa. Decían de no pagarla, ahora de reestructurarla. ¿Eso qué significa? Pues de pagarla, no
no de no pagarla, sino de pagar poquita parte de la deuda. ¿Y eso qué sucede? Si hacemos eso, nos cierran las fronteras. Es decir, no podríamos exportar y no podríamos importar porque el resto de los países del mundo nos considerarían unos molosos. Y hablando de la renta básica, en el artículo, en el punto 12 del programa con el que se presentó Podemos a las elecciones europeas, decía derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Ahora dicen que ya no es para todos. Otra cuestión, dice José Carlos que ellos cuantificaron esta renta básica en 140.000 millones. No, si hay 46 millones de habitantes en España son 300.000 millones de euros anuales. Es decir, habría que multiplicar la carga fiscal por 3. Adelante. Al cambiarnos el tema nos resulta complicado porque no nos dejan hablar de lo que tenemos que hablar. Ya nos ha pasado varias veces en varios bloques. Nos cambian el tema. En cualquier caso, es importante lo que se está planteando y a mí me parece que hablar de que no se puede reestructurar la deuda es estar un poquito fuera de la realidad, ¿no? Yo creo que en estos momentos, cuando nosotros hemos puesto 141.000 millones de euros puestos encima de la mesa y se dicen que los bancos no lo van a pagar, es un poco complicado decir que no vamos a mirar dónde dio ese dinero y que no hay que auditar esa deuda cuando se ha convertido en deuda pública. Es bastante irresponsable decir que no hay que auditar qué es lo que se ha hecho cuando sabemos que una buena parte de esa deuda pública que se ha comprado viene de una liquidez que se pidió al Banco Central Europeo, en muchos casos con cédulas de utilización hipotecaria de créditos basura, que no, eran incapaces los bancos de colocarlos en el mercado AIAF en nuestro país. Eso es, cuando menos, bastante irresponsable. Y sobre todo, además, hay que intentar evitar utilizar palabras gruesas, es decir, mentir, o decir que lo que yo digo como economista es la ley de la gravedad. Bueno, la ley de la gravedad no era que, como planteabas en algunos de tus artículos en el 2006, que nosotros íbamos a crecer al 3,5, en el 2007, que la economía española era un pura sangre, que íbamos a crecer al 3,5 hasta 2010. Evidentemente eso no ha sido así. El déficit público en nuestro país en el 2008 era el 40%, en el 2015 será el 100%. Durante todo este tiempo no nos lo hemos gastado en prestaciones sociales, que se han recortado, no nos lo hemos gastado en pensiones, que se han recortado, no nos lo hemos gastado en servicios públicos, que se han recortado. ¿En qué nos lo hemos gastado? Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que auditar, porque la economía es una ciencia social, supuestamente, que está hecha para que se satisfagan las necesidades humanas en un lugar donde los recursos son escasos. Eso es lo que queremos hacer, satisfacer las necesidades humanas. Y si no, no hemos inventado nosotros el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que a las personas hay que garantizarles un nivel de vida adecuado. Eso viene de 1948, eso tampoco lo has inventado tú. Eso es una victoria de la humanidad para conseguir la dignidad de las personas. Y eso es lo que nosotros defendemos. O sea, es evidente que van a impagar, lo acaba de decir Rafael otra vez, ¿no? Entonces, el impago tiene unas consecuencias. No, que vamos a analizarlo. No, acabas de decir que vais a impagar porque no podéis pagar algo que sea inmoral. Acabo de decir que lo que no se puede hacer es seguir hablando de deuda pública sin analizar la historia de la economía mundial y darnos cuenta cuántas reestructuraciones de deuda nos hemos encontrado. Porque el principal acreedor, aquellos que quieren someter a este país a ser una colonia de Alemania, nosotros lo que estamos planteando es: Alemania reestructuró su deuda en 1953. Nosotros no vamos a dejar de pagar las pensiones a nuestros mayores para convertirnos en una colonia y pagarle los intereses a Alemania. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Voy a poner un ejemplo que lo van a entender todos los telespectadores. Lo que estáis planteando, Rafael, es como si vamos a una boda y en la boda, en medio de los platos, sale el cocinero con el gorro y dice: se nos ha escapado un plato tóxico y puede tener veneno y matar. Imagina que hay 300 personas en la boda. Entonces, ¿alguien de esta sala y de la televisión comería algo en esa boda, aunque sabes que es solo 1 entre 300 la probabilidad? Cuando tú sales en medio de un mundo con Internet, Rafael, que la gente os lee, estamos en un mundo global, diciendo que hay una probabilidad de que impagues, hay una fuga de capitales y se van. Segundo, la reestructuración vuelvo otra vez. Hay que analizar las cosas. Me da cosa hablar de mi libro porque habíamos venido a hablar de vuestro programa, pero bueno, como no paras de sacar mis propuestas personales, en mi libro yo planteo una reestructuración de la deuda privada. En este país ha habido un 20% de destrucción de empleo y, según mis cálculos con datos de las entidades bancarias, hay más o menos un 15% de las hipotecas que están o impagadas o en riesgo de impago. Eso se está desahuciando y eso tiene problemas como el que hemos visto hoy con esta señora de Vallecas, que la han desahuciado. No era un banco, pero da igual. Eso se saca del balance de los bancos, se hace con un fondo de capital y se permite que las personas sigan en las casas y que los bancos
no tengan casas vacías. Pero ya me gustaría trasladarle una pregunta a Podemos. Lo que acabas de decir es que vas a impagar justo la deuda que debemos de los bancos y vas a poner no, déjame un momentito que te digo. Vas a poner en quiebra técnica a Bankia. Si no pagas la deuda que el SM ha metido en Bankia como capital, Bankia quiebra inmediatamente. Entonces, ¿me puedes decir cómo garantiza Podemos todos los depósitos de todos los depositantes de Bankia? Nosotros lo que queremos es sentarnos a hablar por con favor. Ya sabemos que quiere la Declaración Universal. Contéstame algo concreto sobre los depósitos de Bankia. No te voy a contestar lo que tú quieras. Me parece muy bien que tú nos renueves lo que nos estás contando, pero creo que no puedes seguir diciéndonos que lo que tú hablas es la ley de la gravedad cuando tú decías que en 2008, 2009 y 2010 íbamos a crecer al 3,5%. Bueno, otro como el del PP, o sea, es que estáis juntos, ¿o qué? Eso no me parece. ¿Preparáis los programas juntos? No me parece. Ahora voy a tener yo la culpa de la crisis. Y luego te digo más. No, de la previsión de la ley de la gravedad. Tú nos hablabas de cuáles son las previsiones que tú tienes, que son las mismas previsiones que tú haces, diciendo que a fecha de hoy nuestro programa es imposible. Lo que no se puede plantear es, cuando hay una deuda que ha sido contraída previamente, no nos pongamos a ver dónde está esa deuda y a ver de dónde viene, porque lo que no le vamos a hacer es pagar la deuda ilegítima. Rafael, bueno, un momento, por favor, Rafael. Nos queda hablar todavía de jubilación y nos queda hablar de un asunto muy grave, y es que 1 de cada 3 asalariados en este país cobra menos de 600 euros. Seguimos después de publicidad. Hasta ahora mismo. Siete minutos para que sea la 1 de la madrugada. Buenas noches, estamos en directo, sexta noche, analizando el programa económico de Podemos. Manuel. Sí, yo quiero decir un par de cosas todavía sobre el tema de la deuda, ¿no? El tema de la deuda pública nos preocupa enormemente. Mirar, en estos 3 años de Rajoy la deuda pública ha aumentado 30 puntos, 266.000 millones de euros. La deuda, el país con más deuda pública del mundo en relación al PIB. La deuda externa neta ha subido 7 puntos, estamos en el 100%. Es decir, hoy podemos decir sin ninguna duda que Rajoy es el campeón del endeudamiento. Ahí os lleváis la palma. Pero fijaros, la solución es que el problema no es lo que plantea Podemos, porque son soluciones fáciles a problemas complejos. No vamos a pagar la deuda. Es una deuda legítima. Vamos a hacer una auditoría. Este es lenguaje latinoamericano de los años 80, cuando había dictaduras latinoamericanas y organismos internacionales que oprimían a los países y les apretaban. Bueno, pero claro, viniendo de Juan Torres, que es asesor de Chávez, pues tampoco sorprende. ¿Sabes que entre enero y junio del año 2012 solamente la posibilidad de que hubiera un contagio de la deuda griega salieron de España 250.000 millones de euros? ¿Qué ocurre? Y tú dices, bueno, en muchos otros países... convertir a España en una colonia cambiando el artículo 135 de la Constitución. Hay muchos países, tú dices, no, en Alemania en los años 30 hubo una reestructuración de deuda. Es que no os habéis enterado que estamos en una unión monetaria. ¿Qué va a pasar cuando no nos financien? Y además supone un enorme desconocimiento de quiénes son los tenedores de la deuda. Pero tú sabes que la seguridad social, el Fondo de la Seguridad Social, nuestras pensiones, son los que tienen uno de los mayores tenedores de deuda pública. Todos los pequeños ahorradores. ¿Quién va a financiar esa deuda pública cuando no nos financien? Oye, no van a ser los grandes ricos, Botín y todos estos los que van a sufrir, va a ser la sanidad, va a ser las pensiones, va a ser la educación. De nuevo, soluciones fáciles para problemas complejos. Problemas complejos. Tenéis que hacer los números y ser un poquito más serios a la hora de plantear soluciones. ¿Qué decimos nosotros? Perdona que te diga. Y aquí pasamos a la deuda privada. Nosotros decimos, hay un problema de deuda pública enorme y hay un problema de deuda privada enorme que no ha caído. ¿Qué hemos planteado? Un rescate financiero a las familias y a los autónomos, que el Partido Popular les ha ignorado. Hay 500.000 familias en este país que están en una situación límite. Alemania, Estados Unidos, Islandia han hecho leyes de segunda oportunidad para darles una segunda oportunidad y que reestructuren estas deudas. El Fondo Monetario Internacional en junio le dijo a España, oye, ¿por qué no hacéis esta reestructuración de deuda para las familias? Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. El gobierno de Rajoy, que dijo, no es oportuno, no toca, porque el sistema financiero es lo primero. Es una vergüenza que hayamos rescatado a los bancos y este año han pasado 38.000 desahucios de familias. 38.000. Vamos por orden. Mayoral tiene que contestar primero antes de ir con Tania. Todo tendría que tener un límite en algún momento, ¿no? Sobre todo decir... yo creo que hay que hacer un plan de rescate ciudadano, eso lo decimos nosotros. Pero vosotros habéis dicho que ante esa situación, ante los grandes inversores internacionales, ante la troika, era necesario hacer un cambio constitucional con nocturnidad y alevosía en agosto de 2011. Eso fue lo que hicisteis vosotros frente a la deuda. Es decir, que antes de pagar las pensiones de nuestros mayores, que antes de pagar las prestaciones sociales, que antes de tener servicios públicos hay que pagar
a esos grandes inversores internacionales y lo constitucionalizasteis. Lo metisteis en la Constitución, convirtiendo nuestro país en una colonia. Y nosotros queremos... Y te digo, déjame un segundito. Déjame un segundito. Yo no estoy diciendo de no pagarla. Yo no estoy diciendo de no pagarla. Yo estoy diciendo de revisarla. ¿O es que quieres salir del euro y empezar a emitir moneda local? Hay que revisarla. Lo que hay que hacer es revisar la deuda, a ver qué es lo que hay que pagar y qué es lo que no hay que pagar. En el momento que anuncies una revisión, salen los capitales inmediatamente. Y en ese día entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué haces en ese momento? Es lo que habéis planteado vosotros. Tenéis que hacer convertir los números, nuestro país en una colonia en vez de construir un país digno donde la gente tenga asegurada su nivel de vida. Si no pagas las deudas, te conviertes en un paria a nivel mundial. No puedes ¿Tú vas a pagar deudas que no te corresponden? Te aíslan de la Unión Europea, nos tendríamos que ir de la Unión Europea. Es una auténtica aberración. Nosotros hemos planteado una reestructuración ordenada de la deuda. Era impago de la deuda, la reestructuración. Me da igual que me da lo mismo. Es que no da igual. Sería muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Gracias, por fin me toca. Yo creo que podemos estar toda la vida jugando a ver quién da más miedo. Si da más miedo pensar que vamos a seguir como estamos y que nunca vamos a cambiar y que va a seguir muriéndose la gente de hambre en un país que se supone que es del primer mundo, o si da más miedo pensar que se van a ir corriendo los capitales. Pero conviene aterrizar, dejar de gritar y pensar un poquito las cosas. Por ejemplo, vamos a pensar en una cosa que ha dicho José Carlos. José Carlos ha hablado de esa deuda en la que se absorbe los viviendas, llámalo fondos perdidos, llámalo fondos riesgos, llámalo como quiera, viviendas que no se han vendido, con las que se ha especulado, se retiran para sacarlas de las cuentas de los bancos y para garantizar que los bancos no se hundan, ¿no? Pues es sencillo pensar que si el Estado ha pagado con dinero de todos los ciudadanos ese rescate y que hay un montón de vivienda pública, porque si la hemos pagado será pública o seguirá siendo privada, es nuestra, ¿no? Hay un montón de viviendas ahí que se las hemos sacado a los bancos para que no les computen, digo yo que se podrá repartir entre la gente. Y una cosa muy importante que has dicho, que yo quiero recalcar, la ley de la gravedad es una ley física que sucede sí o sí. No hay ninguna ley económica que suceda sí o sí, ninguna. Todo tiene que ver con teorías distintas que se plantean y que se estudian. Por tanto, es posible pensar que hay un modelo que es el que tú defiendes, que seguir tragando, pagando y aguantando para hacer no parar el coche y que no nos caigamos por el precipicio, no. Parar el coche, echar por el precipicio a los 3 que llevamos detrás y poder aguantar los 2 que quedamos delante. Eso es lo que no se puede soportar. Es que tenemos que ser muy breves. No me has dejado hablar nada. Solo una cosa. Breve, 10 José segundos. Carlos, el libro que han escrito Juan Torres y Alberto Garzón, de Hay Alternativas, tiene 200 páginas. Las que tú has leído tiene 15. Yo te recomendaría, por garantizar tu rigor, que antes de hablar de las opiniones de alguien leas 200 páginas, que no es para tanto, no es tan grande. Tania, yo tengo que leer muchísimos libros y cuando las propuestas concretas ya son un disparate, ¿cómo voy a seguir leyéndome el resto de páginas que no son concretas? Es que para teoría prefiero leer Aristóteles. Si quieres criticar, vamos a estar de acuerdo con la de la vivienda. Si quieres criticar un libro y quieres desacreditar a una persona que ha escrito una teoría, léete algo más que 15 páginas, me parece a mí. ¿Tú apoyas quitar la independencia al Banco Central Europeo? ¿Perdona? ¿Tú apoyas quitar la independencia al Banco Central Europeo? Yo apoyo que deje de estar el Banco Central Europeo haciendo lo que dé la... Y tú, para un gobierno en España o en la Comunidad de Madrid, ¿cómo vas a ir? Planteas una medida que tienes que cambiar la Constitución holandesa y la Constitución alemana. Ahí quería yo llegar, es la otra cosa que tú has dicho, que es como, señores, paren un momento, que es que no se pueden cambiar las constituciones de los países, menos la de España, que se cambien una noche contra el PP y el Partido Socialista para meter el 135. Pero vamos a estar de acuerdo. Pero las del resto de Europa no se pueden tocar. Pero bueno, nos hemos vuelto locos. Si Europa tiene la capacidad de tomar decisiones que afectan al conjunto de sus Estados miembros, ¿por qué no podemos decir que las decisiones que toma Europa hay que revertirlas y tomar otras? ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Quién tiene la mayoría política? ¿Sabes qué es lo que hay que acabar? Con una mayoría política en Europa y en este país que nos lleva al desastre. Sí, pero punto. Esa es la diferencia. Pero se puede hacer una cosa y la contraria. Es lo maravilloso de la política, que se puede hacer una cosa y la contraria, porque no es la ley de la gravedad. No lo es. Vamos a estar de acuerdo en que hay viviendas públicas y que no tiene sentido que una democracia públicas no, lo que se están es vendiendo a fondos buitres. Bueno, eso es lo que se está haciendo con la vivienda pública. El Sareb tiene viviendas que se podrían poner en un banco público y aparte está el plan de las hipotecas. Ya son públicas porque las hemos pagado con dinero de todos. A ver, por favor, estamos de acuerdo, pero déjame solo una cosita, una aclaración que ya hice.
en este programa y vuelvo a repetir porque es complicado, porque hay que repetir. El artículo 135 ya estaba en la Constitución en 1978. Es una ley que se firmó solo con la aprobación del 90% de la población española en un referéndum. Pero no era obligatorio. Escúchame un momentito. El artículo 135, os ruego que os lo leáis, por favor. En 1978 dice que... Déjame acabar. El 135 en 1978 dice explícitamente: el gobierno no podrá modificar ninguna de las condiciones de la emisión de bonos, ni el plazo, ni el tipo de interés, ni la cantidad. Por lo tanto, era inconstitucional impagar la deuda pública en 1978. Y os voy a explicar que lo expliqué aquí. Era inconstitucional porque lo que sabe hacer España es impagar deuda ilegítima. Raimundo Fernández Villaverde, que la gente va por la calle, impagó deuda ilegítima. Bravo Bunillo impagó deuda ilegítima. Hay una diferencia. Los romanos en sus guerras ya impagaban deudas. Hay una diferencia. Cuando impagas deudas ilegítimas, eres un país pobre y atrasado. Y cuando hemos pagado deuda ilegítima, durante la Constitución, hemos avanzado y hemos convergido en renta por habitante. Bueno, vamos a cambiar de tema, me vais a perdonar. El primero será después Manuel de hablar de ello, pero por favor, que hemos cambiado de tema. Uno de cada 3 asalariados en este país cobra menos de 640 euros. Y eso es una realidad. Que te lo comento a ti. Me gustan estas cosas. Es un dato cierto, lo publicó el diario El Mundo, pero tiene su truco. Son datos de la agencia tributaria y datos fiscales del IRPF. Si una persona solo trabaja un día al año y declara el impuesto, también está incluido ahí, pero eso no es un sueldo bajo, ¿no? Si miras el Instituto Nacional de Estadística, que acaba de sacar una estadística, es verdad, ha habido una deflación salarial brutal, no de tanto porcentaje. Lo que ha pasado prácticamente desde el 2012, coincidiendo con la reforma laboral, es que ha habido una fuerte destrucción de empleo a tiempo completo indefinido y se ha sustituido por empleo a tiempo parcial. Y en la gente de empleo a tiempo parcial, el 85% de la gente dice que le gustaría trabajar a tiempo completo para ganar más dinero. Por lo tanto, es un desempleo o un empleo involuntario, ¿no? Querrían estar mejor. ¿Quién está ahí? Están los jóvenes y las mujeres, principalmente. Y yo creo que estamos entrando, y lo que dice la encuesta del INE, la gente que está estudiando en mi facultad, solo un 2,5% de los jóvenes menores de 35 años entran en el mercado laboral con un salario superior a los 2.500 euros al mes. Bueno, pues si ese es el país que queremos hacer, pues como dijo Groucho Marx, que se pare esto, que yo me bajo, ¿no? Francisco. Sí, ya que no he podido hablar de lo otro, pues mira, vamos a hablar de esto, ¿no? Que es una cosa, esto disparatada, ¿no? Claro, es que al final aquí estamos siempre con la misma historia, ¿no? Es decir, resulta de que España estaba en una crisis brutal y parece de que tenga que resolverse un día para otro. Es decir, no hay ni un caso en la historia, lo digo siempre, pero bueno, aquí, semana tras semana, nos dedicamos a decir lo mal que está España, mientras España coloca bien la deuda pública, cosa que es un dato significativo, mientras en el G20 dice que ustedes lo están haciendo bien. Sí, pero eso sí, nos dirán que son los oligarcas, que es la casta, etcétera, etcétera. No, oiga, vivimos en un mundo globalizado. Es decir, es que claro, en su momento ya los economistas marxistas, ¿no?, que son estos dos economistas, Vicens Navarro y Juan Torres, que nunca han... No, oye, mira, Tania, nunca han escondido que son marxistas. Mira, oye, yo no sé si conoces... Vicens Navarro es catalán como yo, casualmente, ¿no? Nunca lo han escondido. Y ellos creen en una economía intervenida, en una economía dirigida... ¿El gobierno sueco es marxista, Paco? Pero, oye, que ¿La economía sueca es marxista, mira, Paco? que un gobierno te pida que asesores o que participes en un equipo... Porque aquí decimos, asesora al gobierno sueco, ¿no?, al danés o al de Conchinchina. No, oiga, hay más asesores, no es un solo asesor. También Navarro participó en equipos de trabajo, como deberías saber, y seguro que sabes, en Estados Unidos. Y yo no creo que nadie que nos vea piense que el gobierno de Estados Unidos es marxista, al revés. ¿Te gusta saber lo que piensan los marxistas? ¿Sabes para qué? Para hacer lo contrario. Es decir, una de las cosas que hemos aprendido después de la economía no creo que nada de lo que dirigista... ellos proponen sea distinto. Yo he vivido un periodo corto de tiempo, he vivido en Suecia, y no creo que ninguna de las cosas que se están proponiendo hoy tengan distancia con lo que hacen en el gobierno sueco, de verdad. Es que no se está haciendo una propuesta de intervencionismo económico, se están haciendo propuestas keynesianas como muchos. Es que no estamos proponiendo una revolución en ningún caso. Hombre, mira, vamos a lo que estáis proponiendo... Sí. Mira, oye, es democrático, y si ganáis las elecciones yo me callo y ya veremos, ¿no? ¿Me lanzaste con irte del país? No, me voy a México, lo tengo claro, me voy a una cátedra, eso clarísimo, ¿no? Es que ahora me gusta más México que Canadá, he cambiado de idea, ¿no? Es una ironía, no es una broma. No me voy de España, tranquilos, no. Lo que te quiero decir es que, mira, a mí me gusta... Entonces no seremos tan peligrosos, si ya
ya ni siquiera te vas a ir de España. Si ganamos las elecciones, no te vas a ir de España, no seremos tan peligrosos. Ahora hablemos en serio. Mira, vamos a ver. Aquí la cuestión es muy sencilla. Si queréis coger Suecia, cojamos todo lo de Suecia, porque siempre estamos igual. Me gusta ahora un trocito de Dinamarca, un trocito de Alemania. No, ya cojámoslo todo. Es decir, es un país muy pequeñito, España es muy grande. Un país con poca población, con poca población, pero pequeño. Es pequeño, población es pequeño. 10 millones. Población. Pequeño, somos casi 50. Hombre, es 5 veces más. Oye, eso es una cuestión que un economista estarás de acuerdo, la población es un elemento clave para interpretar la realidad económica. También es un elemento clave, también es un elemento clave, también me gusta Noruega, que tiene petróleo. También es un elemento clave en la economía, el territorio, la capacidad económica, el clima, un montón de cosas que Suecia compite un poco menos en bastantes cosas. Solo por darle un apunte histórico a Tania, la regla de la Constitución, que es lo que de verdad se cambió en el 2011, que es una regla fiscal, es una copia del modelo sueco que introdujeron en los años 30. Solo por un apunte histórico. Sí, breve, por favor. En el tema de la devaluación salarial, que yo creo que es muy importante, porque aquí antes ha dicho nuestro compañero Rafa del Partido Popular que tienen una estrategia de salida de la crisis el Partido Popular, y efectivamente la tienen. Devaluación salarial permanente, desigualdad, precariedad. Hoy en día hay 650.000 trabajadores menos que cuando llegasteis al poder, 150.000 desempleados más. Ahora, estamos mejor y estamos creciendo, nosotros nos alegramos, pero ¿qué tipo de crecimiento es ese? Precario, 9 de cada 10 empleos que se crean temporales, 6 cada 10 a tiempo parcial, involuntario. Es decir, es que no vale cualquier salida de la crisis, no vale cualquier forma de salir. Vuestro proyecto es salida a base de desigualdad y destruyendo, minando el estado del bienestar a base de un austericedio como el que lleváis haciendo hace 3 años. Esa es vuestra salida, la desigualdad Manolo, como proyecto. Se nota que has estado 10 años fuera de España, de verdad te lo digo. O sea, ¿para qué le sirvió a un trabajador fijo en la crisis que vosotros generarais? Es que no nos vale Déjame, que ahora me toca a mí hablar, crisis. yo te escucho muy respetuoso. Para que se fuera al paro, que la gente lo que quiera es trabajo, que la gente lo que quiera es meterse en el mercado laboral, que confiáis en la gente, que ya cada uno será capaz de ir mejorando, cambiando de trabajo, pero que tenemos que volver a meter a la gente en el mercado laboral. Pero tú sabes ese la al que vosotros mandasteis a la calle. Pero déjame. La pobreza en el trabajo, pero si es que hay muchísimos trabajadores que no llegan a fin de mes. Estoy en mi turno. Estoy en mi turno. No me cuentes rollo, que estoy en mi turno. Es que vosotros disparasteis el gasto público innecesario. Es que todo el mundo en España se acuerda de los planes que no sirvieron para crear un puesto de trabajo y nos gastamos 15.000 millones y llenamos España de carteles. Que lleváis 3 años, lleváis ya 3 años gobernando. Deja de hablar de la herencia pasada. Hablemos de la herencia, el endeudamiento de Rajoy. 3 años con políticas de derecha. Escuchamos a Merino que tenemos que estamos hartos de la herencia. Hablemos de la herencia de Rajoy. Que seguimos peor que como estábamos después de 3 años. Datos oficiales. Salario medio en España, año 2007, 18.087 euros. Salario medio, año en España, 2013, 18.505 euros. Con eso te demuestro que ahora se está mejor que cuando vosotros gobernabais. Bueno, yo creo que lo de los 645 euros por debajo, ese 34%, no es una cosa casual. Yo creo que era una pretensión de la propia reforma laboral. No es un accidente, es un éxito, es lo que pretende. Es decir, 1/3, algo que le he escuchado alguna vez a Maruenda, ¿no? Y yo lo digo con mis palabras, 1/3 de la población española que trabaja tiene la condición de aprendiz. O sea, trabaja como si fuera un aprendiz, con sueldo de aprendiz. Y solamente una cosa verísima con esto termino. Con ese nivel de salario del 34% de los que trabajan, la economía de España no es viable. Lo digan los economistas marxistas o lo digan los economistas no marxistas. No es posible, porque no puede haber consumo interno con ese nivel de salario. Y es que es una cosa de verdad. Oye, vivir en el mundo real, hacedme caso. El Corte Inglés, afortunadamente, por primera vez de 2008, acaba de anunciar que contrata 2.000 personas. Sabed de que un indicador muy importante, vosotros que sois economistas, es que los ingresos tributarios están creciendo. Lo que querríamos. Ya sé que no, hombre. Sí, claro. Desde la economía de Podemos, que me ha sorprendido verte, que ahora te gusta tanto. Que me pellizco, digo, ¿no? Es mi amigo Javier el que se está pasando a Podemos. No. Entonces ya lo verás. Mira, oye, es muy sencillo. Yo me paso quien quiera y tú permaneces donde estás. Yo estoy encantado. Y verás hasta qué punto tu estatismo no te conduce a ninguna alegría en los próximos tiempos. Ya verás cómo no te conducirá. Hombre, claro, por lo menos no deberías estar alegre, como no estoy yo, que el 34% de mis connacionales ganen menos de 645 euros. Porque ese es un dato estadístico que es falso, pero es igual. Oye, tenemos poco tiempo. Espero que cuando gobierne la izquierda con la crisis tan profunda que hemos vivido y con la destrucción de empleo que hemos vivido, es mejor, y fijaros lo que digo, es mejor tener
un trabajo precario que no tener trabajo. Pero también es cierto... Más vale pedir que robar, que se dice en la calle. Por favor, hay muchos jóvenes en estos momentos que a lo mejor tienen trabajos de 30 horas, que están cobrando 300 euros. Evidentemente, esos trabajos... Pero eso no es un trabajo precario, eso es esclavitud. Esos trabajos tendrán que ir... Esos trabajos se tendrán que ir mejorando. Estoy hablando yo. Escúchame y después podrás opinar sobre lo que yo digo. Pero antes de escucharme, es de muy mala educación interrumpir a la gente. Y yo no te interrumpo a ti. Ese trabajo precario, evidentemente, le está dando al menos las posibilidades de tener unos cuantos euros en el bolsillo a esos jóvenes. ¿Que tenemos que mejorar esa situación? Sin duda, porque el puesto de trabajo cumple una función personal, una función social y una función familiar. Y tenemos que recuperar ese espíritu. Y en cuanto al programa de Podemos, que es similar al de Izquierda Unida, me suena esa independencia económica, etcétera, etcétera, me suena a autarquía. Me suena a franquismo, vuelta al franquismo, vuelta a un sistema económico que nos cerró las puertas de Europa. Contesta Mayoral. Porque lo único que haríamos con un sistema de este tipo es salir de Europa. Adelante. Yo lo primero que quiero decir es que lo que creo que hay que intentar tener es un plan para poder estabilizar el empleo. Y para poder estabilizar el empleo hay que acabar con las reformas laborales que se han puesto en práctica en este país, que violan los derechos fundamentales de los trabajadores. Quiero saludar y aprovechar para decir que quien esta misma semana ha salvado centenares de puestos de trabajo son los trabajadores de Coca-Cola, que llevan todo el año peleando contra su empresa, que los quería poner en la calle con beneficios y han conseguido que la Audiencia Nacional les dé la razón. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar, por favor. Déjame hablar. Déjame hablar. Son centenares de familias que llevan peleando desde enero y han conseguido una sentencia de la Audiencia Nacional que les da la razón y la ejecución provisional. Y lo que tenemos que conseguir es que las empresas en este país, las grandes empresas en este país que tienen beneficios, no despidan trabajadores. Igual que tenemos que conseguir también apoyar a los trabajadores. Un último minuto para José Carlos Díez. No, un último minuto para José Carlos. Un último minuto para José Carlos. Bueno, yo creo que más que el programa estamos todos de acuerdo que la clave es crear empleo, y cuando creemos empleo subirá la renta, subirá el consumo. Y yo vuelvo a repetir, empieza a haber algo de vida inteligente en Europa, poca, pero yo dije aquí en agosto hay que depreciar el euro. Bueno, el euro ha bajado a 1,25, bien, ese es el camino. Se ha hecho porque el señor Mario Draghi hizo lo que yo dije aquí, que era cambiar el sesgo y hacer otra política económica de compra de bonos. Ahora falta una mesa de deuda ordenada, donde todos nos pongamos de acuerdo, porque, por ejemplo, el señor Errejón ha hecho su dinero con fondos del Fondo Social Europeo. Entonces, a lo mejor un tío de Hannover o de Gante dice que eso es inmoral y decide no pagar el sueldo de los fondos de cohesión. Entonces, eso no es el camino. Hay que ir a Europa. Y ahí en Europa nos la jugamos. Hay que hacer un plan de inversiones, que lo que ha presentado hoy el señor Juncker es una broma. O sea, yo creo que se están riendo de nosotros. O sea, ¿cómo vas a canalizar inversión privada a Grecia si no quiere ir nadie? Hay que ir con inversión pública. Y dos, reestructurando deudas, haciendo el plan de inversiones y depreciando el tipo de cambio con política monetaria. Hay vida después de la crisis. Se llama Obama, el del Podemos original. Yes, we can. Este tío, con una política económica buena, ha creado 10 millones de empleos desde el 2009. Lo tenemos que dejar así. Me quedo con ese mensaje de que Mario Draghi nos ve, que aplica las recetas que aquí da. Saludamos al señor Draghi. Hágale usted un poco más de caso, José Carlos. Vamos a hablar de Isabel Pantoja. Te libro de ese trance. Gracias, José Carlos. Esperad. ¿Dónde vais? Por favor. ¿Ha metido a la cárcel a Isabel Pantoja y salís corriendo? Sí, yo me iba. Vamos a enterarnos de una noticia.